Buenas a todos, hoy vamos a hablar del buen momento de Antoine Griezmann, porque creo que hay ciertos factores que lo explican, así que empezamos. Bien, no sé si estamos ante el mejor momento de Antoine Griezmann con la camiseta del FC Barcelona, pero en cualquier caso está en buen momento, está en un estado dulce de forma y como os decía, creo que hay ciertas razones tácticas, creo que hay ciertas razones futbolísticas que lo explican. En primer lugar, vamos al sistema, este sistema que está utilizando el Barça en este 3-5-2, que creo que reúne una serie de condicionantes que le van muy bien a Antoine Griezmann. La primera de ellas, o uno de los problemas que había tenido siempre Antoine Griezmann, es que es un futbolista que tiende a pisar las mismas zonas que Leo Messi, esa zona de la media punta, también viniendo desde el perfil diestro para poder acabar, finalizar la jugada, ya sea buscando portería, ya sea buscando la continuidad del juego, pero en parte izquierda, así un poco trazando esa diagonal, lo mismo que Leo Messi, y claro, el nivel de Leo Messi es bastante más elevado que el de Griezmann, con lo cual siempre había tenido esta problemática que creo que puede seguir manteniendo en el futuro, No soy de los más optimistas con el rendimiento de Griezmann, pero creo que es un gran futbolista y con lo cual está encontrando un hábitat bastante favorable. Pues bien, está en un momento donde esa problemática no le está pasando o le está pasando mucho menos, en gran medida porque eso tiene dos responsables. Creo que Antoine Griezmann tiene que estar muy agradecido al trabajo que están haciendo los dos carriles, en concreto los más titulares son Jordi Alba y Serginho Dest, porque los dos carriles están jugando muy abiertos, muy altos y están jugando mucho más de extremos que de laterales, y eso es básico para Antoine Griezmann, porque de alguna manera a mí la amplitud de carriles no me parece la mejor, creo que la amplitud de extremos es aún más productiva que la de carrileros, pero es cierto que estos dos futbolistas están haciendo gran trabajo para mejorar todo lo que es el hábitat, mejorar todo lo que es el contexto futbolístico de estos jugadores de dentro. Como os decía, muy altos, muy abiertos y que de alguna manera están ensanchando a las defensas rivales, sea con 4 atrás, sea con 5 atrás, que estamos viendo a muchos rivales que lo están plasmando, pero eso hace que esa capacidad, que ese espacio sea grande en lo horizontal y que por lo tanto esos dos futbolistas, Messi y Griezmann, tengan mucho más espacio, y hablando en concreto de Griezmann, mucho más espacio para poderse colocar. Además, Messi ya sabemos que tiene tendencia a venir de este perfil diestro para bajar un poco, y todo este frente queda abierto, queda libre para que Antoine Griezmann, en eso sí es muy bueno, acabe detectando, acabe buscando su propio espacio para intervenir, para buscar ese pase que le haga luego finalizar. En cualquier modo le hace tener más opciones posicionales, más opciones para poderse ubicar, algo que no tenía entrando desde la banda, algo que no tenía como 9 referencial, algo que no tenía en otros de los dos conceptos. Así que de alguna manera los dos carriles, el trabajo de los dos carriles, el que estos sean tan amenazantes, tanto el espacio y tan abiertos, están mejorando a Griezmann de una manera muy notable. El segundo factor es la paciencia que está teniendo el equipo. Creo que es importante para Griezmann que el Barça está jugando cuando está en campo rival de manera muy estable, está situando a todo el equipo en campo rival, pero es que además está teniendo en los últimos encuentros mucha paciencia para ir de lado a lado. ¿Qué proporciona eso? Proporciona mucho más tiempo para que el equipo se coloque, pero también mucho más tiempo para que el equipo pueda encontrar esos espacios, pueda encontrar ese tiempo para dos cosas muy importantes. Una es en fase defensiva, para la pospérdida, que eso hace enlazar ataques, un ataque, si recuperas rápido haces otro ataque, con lo cual eso ya te da más opciones si eres un jugador como Griezmann ofensivo, pero sobre todo a Griezmann le da más tiempo para encontrar eso que estamos hablando, esa zona de recepción, ese espacio donde no está Messi, le da más tiempo para poder ir observando el entorno y poder encontrar esa zona, algo en lo que el Barça ha evolucionado mucho, porque empezó la temporada el Barça de Koeman siendo un equipo más bien finalizador
de las jugadas, finalizar muy rápido, era una de las premisas que le gustaban a Koeman. Y eso ha virado de manera, yo no diría que no radicalmente, pero sí muy importante, porque estamos viendo a un Barça que tiene mucha más calma en las jugadas, también influido por la presencia de Pedri, de Jong, de Busquets, las venidas adentro de Messi, que están haciendo que ese punto de calma traiga varios beneficios. Uno de ellos lo está repercutiendo a Griezmann. Luego hay algo de los rivales, sobre todo algo de los planes de los rivales que influyen muy mucho en Griezmann. Y es que Griezmann es un jugador muy peculiar que saca sus mejores características cuando el plan del rival o cuando el juego se desarrolla en una altura muy concreta. Es decir, Griezmann es un futbolista que no tiene 1 contra 1, por lo tanto, cuando un equipo se ubica muy en su área, tiene ciertas dificultades para sacarse las ventajas o generar las ventajas para sí mismo. También tiene dificultades cuando es todo lo contrario, cuando el Barça está siendo sometido, que por suerte son pocas veces para él, pero hay mucho espacio aquí para recorrer. Aquí la opción de Dembélé o de jugadores que atacan la profundidad con mucha más potencia o con mucha más determinación son más precisos, pero cuando el bloque rival y cuando el Barça está jugando en un bloque medio, es un escenario, es un contexto perfecto para Griezmann, porque Griezmann sí que es bueno, como os digo, en dos cosas del juego muy concreto. Una es finalizando, luego entraremos, pero la otra es detectando esos espacios entre líneas, esos espacios central-lateral, esos espacios central-central, esos espacios que deja el engranaje defensivo del rival. Y es muy bueno aplicando también el pico de profundidad no muy pronunciado, es decir, un pico de profundidad en zona media, es decir, cuando hay la profundidad de muchos metros ahí pierde efectividad, pero cuando hay ese pequeño espacio para que pueda entrar un pase a la espalda sin que lo ataje el portero, sin que salga por la línea de fondo, ahí ese primer movimiento, esos primeros 5 o 7 metros son muy buenos de Griezmann porque detecta, sale y ahí no tiene opción. Así que eso también está ayudando porque los rivales se están colocando en bloque medio, especialmente los últimos rivales. Y el cuarto punto absolutamente determinante es la confianza. Antoine Griezmann es un futbolista que es muy sensible a los estados de confianza propia. De hecho, todos los futbolistas lo son, todos los futbolistas lo somos, y mi experiencia futbolística me dice que esto es absolutamente determinante para los delanteros, es absolutamente determinante para un tema muy concreto que es la finalización. Cuando un futbolista se siente con confianza, tiende a finalizar mucho mejor. Eso es algo que yo he vivido también en mi experiencia futbolística y que es muy constatable. Y eso es lo que le está pasando a Antoine Griezmann. Y aquí recojo un dato de una cuenta muy interesante para seguir, que es la de Fermín Suárez, en la cual nos dice que de los últimos 6 disparos de Antoine Griezmann, 4 han sido gol. Y aquí se aprecia ese tono de confianza de los últimos partidos, que las buenas actuaciones que el gol les ha dado. Al final, gol llama a gol precisamente por eso, porque cuando tienes confianza, tienes ese punto de calma para poder decidir bien en los metros finales. Cuando no tienes la confianza y tienes ese punto de ansiedad, tiendes a hacerlo todo mucho más precipitado, con lo cual eso no es buen compañero de la buena finalización. De hecho, el mejor ejemplo de este estado de confianza, de ese punto de calma que está teniendo Antoine Griezmann, es el gol que realmente, su espléndido gol que realiza en Villarreal, en el Madrigal, en el campo del Villarreal, donde esa exquisita finalización tiene punto de pausa y, por supuesto, a calidad. Así que por todo ello creo, o en base a todo ello, creo que se explica ese buen rendimiento, ese buen tono de Antoine Griezmann. Creo que la versión excelente, la versión matrícula de honor de Griezmann en el Barça será difícil que ocurra por una serie de condicionantes que hemos explicado, esos puntos que congenian con Messi y esos condicionantes propios del juego Barça, pero sí podemos o sí se puede aspirar a una versión notable, muy mejorada de Griezmann, y ese notable pasa por el Griezmann que estamos viendo, por ese tipo para aprovechar ese tipo de características que está dando la manera de jugar actual del FC Barcelona. Estaremos atentos a su evolución, pero todo eso está influyendo en el buen estado de Antoine Griezmann.